Hola a todos, buenos días y bienvenidos a Cloud Champion. Vamos a esperar alrededor de 2 minutos más para empezar la presentación, así que por favor pónganse cómodos. Hola a todos, buenos días y bienvenidos a Cloud Champion. Mi nombre es Sergio y seré vuestro moderador en el webinar de hoy. Hoy tenemos como ponentes a Eduardo Díaz, Microsoft Solution Architect en Microsoft, y a Rafael Morales, Cloud Business Manager en Tech Data, que nos hablarán de Windows Virtual Desktop, sus ventajas, diferenciales, costes y preguntas más comunes en relación a este servicio de virtualización. Recordaros a todos que tenéis disponible un apartado de preguntas donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas y Eduardo y Rafael las responderán al final del webinar. También os enviaremos la grabación del webinar por email y estará disponible en la plataforma de Cloud Champion. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando queráis. Muchas gracias, Sergio. Primero de todo, agradecer a los asistentes el participar en este Microsoft Cloud Day, patrocinado por Microsoft y Tech Data. Por supuesto, agradecer a la colaboración de Microsoft, en concreto a Eduardo, el poder estar en esta sesión hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, y el poder compartir todo el conocimiento de Windows Virtual Desktop con nuestros partners. Sin más, durante el día de hoy, esto va a ser una conversación abierta entre Eduardo y yo, Rafa Morales, donde bueno, iremos viendo una serie de novedades, de importancia del producto a nivel de Windows Virtual Desktop, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Pero es muy importante que nos vayáis trasladando vuestras preguntas en el chat. Por supuesto, las contestaremos al final. Y sin más, Eduardo, yo creo que lo que es importante que hagamos saber a los asistentes que nos acompañan durante el día de hoy es que iremos de menos a más, ¿no? A nivel de conocimiento. Está pensado para un público preventa arquitecto, donde más o menos yo creo que llegaremos a abordar un nivel 200. Y yo creo que esto es por donde podemos empezar, y a partir de aquí, si te parece, comentamos el índice. ¿Qué es lo que tenemos planeado para hoy, Eduardo? Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias Rafa, gracias Sergio, y bueno, gracias a vosotros desde Data por invitarme a contar un poco lo que es nuestro producto de Windows Virtual Desktop. Bueno, yo quería presentaros realmente qué es lo que hace nuestro producto, cómo se integra dentro de la solución del gran ecosistema que tiene de productos Azure y bueno, también me gustaría ayudaros a dar una pequeña pincelada técnica, ¿no? No solamente a contaros pues qué características, un poco por qué es diferencial en el mercado Windows Virtual Desktop con respecto a otras soluciones de escritorio remoto que existen actualmente, y además cómo se arquitectura esta solución en diferentes situaciones en las que el cliente tenga ya una solución de nube pública implementada sobre Azure o por lo menos que tenga intención de hacerla, ¿no?
Y bueno, básicamente sería un poco los tópicos que vamos a cubrir. Y por supuesto, no tengáis ningún miedo a lanzarnos todas las preguntas sobre Compete, sobre diferentes productos, sobre la solución de Windows Virtual Desktop, etcétera, ¿no? Que se os pueda ocurrir y que pueda ser interesantes para resolver cualquier duda que tengáis, ¿no? Por lo tanto, podemos indicar que también hablaremos sobre cómo Windows Virtual Desktop se vincula con otros fabricantes, si son competencia, si no son competencia. Obviamente, creo que enseñaremos calculadora, arquitecturas, diferentes ejemplos. Eso es. ¿Cómo puedes ejecutarse una migración a nivel de scaling o monitoring? Eso es. Al final, la intención sobre esto es, bueno, cubrir un poco lo que es la idea del producto, ¿no? Y que después de este webinar, bueno, pues se tengan claros los conceptos que has comentado antes, ¿no? La parte de monitorización, la parte de cómo se generan un poco los entornos, cómo se van a monitorizar, cómo se van a hacer backup. Y también una cosa muy importante, y es dentro de esta nueva filosofía de Microsoft, pues cómo nos integramos con otros fabricantes de productos de virtualización. O sea, nuestra intención es ofrecer una solución para los clientes que estén buscando, bueno, pues una solución de Windows Virtual Desktop, pero nos integramos pues con los principales ahora mismo players que hay en el mercado sobre escritorio remoto, ¿no? Citrix y Horizon de VMware. Perfecto, perfecto, Eduardo. Pues yo creo que podemos empezar ya a entrar en materia, ¿no? Venga, perfecto. Creo que podemos empezar por los diferentes escenarios de virtualización. Eso es, eso es. Bueno, como sabéis, bueno, los escritorios remotos llevan mucho tiempo encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que ya hay muchos clientes que los tienen implementados. Bueno, es evidentemente que en esta etapa de la pandemia global del COVID, pues ha sido crítico, ¿no? La posibilidad de contar con escritorios remotos, porque además hay una cosa que yo creo que es diferencial, ¿no? Con respecto a cómo se han montado las soluciones tradicionalmente y es un poco la rapidez de despliegue, ¿no? O sea, poder cambiar en una semana, tener tus escritorios, tus entornos desplegados de manera muy rápida, muy eficaz, sin adquisiciones de hardware, sin adquisiciones de licencias, sin una negociación, una compra de licencias previa con una cantidad estable y conocida con respecto al precio, ¿no? Que está claramente definido en la página web y cómo se gestiona, pues es fundamental para tener éxito, ¿no? La verdad es que al final todos estos escenarios de virtualización son los escenarios más habituales que al final se están integrando dentro del ecosistema de Azure. O sea, al final todas estas capacidades como el cumplimiento del GPDR, el cumplimiento de las leyes normativas de cada país que están cumplidas por el propio Azure, al final estos productos lo bueno que tienen es que caen dentro de este paraguas sin necesidad de realizar una red de certificación. Bueno, vamos al asunto, ¿no? ¿Qué es Windows Virtual Desktop? ¿Vale? Bueno, Windows Virtual Desktop es un servicio construido sobre Azure, ¿vale? Sobre la solución de Azure, de Cloud de Azure, que te permite virtualizar tantos escritorios tradicionales como lo que pueden ser los PCs, que bueno, yo creo que ya conocéis, como aplicaciones para entregar cualquier tipo de servicio a esos usuarios, ¿vale? Hay una serie de factores que hacen este producto diferencial, ¿no? Lo primero es que es un protocolo totalmente diferente al que conocemos como el Remote Desktop Protocol, ¿vale? Que se estaba utilizando desde hace bastantes años en el mercado. Es un protocolo completamente nuevo, con unos clientes nuevos, ¿vale? De los que luego hablaremos, pero que tiene unas features diferenciales con respecto a lo que se conocía tradicionalmente como las soluciones, ¿no? De la industria, que es lo primero, la posibilidad de tener usuarios de Windows 10 en multisesión, ¿vale? Optimizados para la parte de Office 365. Por supuesto, manteniendo la soportabilidad sobre soluciones de Windows Server 2016, 2019 y 2012, ¿vale? Que además es un servicio global, es un servicio que bueno, ahora os presentaré el alcance que tiene con respecto a cualquier geografía y cualquier parte del mundo y que además pueden ser basados en escritorios personalizados, de tal manera que tú tienes tu máquina con tus recursos dedicados hacia ti o puedes hacerlo sobre unos escritorios en pool en el que tú compartes pues esos recursos con otros usuarios que además
trae la capacidad de extender las capacidades de Windows 7, que ya sabéis que está fuera de soporte desde hace unos meses, y que, bueno, Microsoft va a extender estas actualizaciones gratuitas de seguridad para las soluciones que corran sobre Windows, sobre Azure, y que además integra toda la capa de compliance, seguridad y gestión que vienen incluidos con los paquetes de virtualización, ¿no? Office 365, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que al final Windows Desktop lo que ofrece es una solución global de escritorio, ¿vale? Que además está integrado con las diferentes capas, ¿no? No solamente la gestión de Azure, sino también la gestión de Office 365, ¿vale? Al final hay unos top points que son los más interesantes, como la parte de reducción de costes, proveer una solución de escritorio completa a través de un cliente dedicado, simplifica la gestión, ¿vale? De ese acceso, porque al final, bueno, se integra o con la infraestructura de cloud que ya tenga el cliente o con una infraestructura que tenga on-premise y que, bueno, realmente es muy ágil de despegar. Yo siempre he dicho que no se puede desplegar quizá en minutos porque al final hay que planificar cosas en los clientes, ¿no? Pero que con una configuración abierta y es una cosa que se puede realmente despegar en un día, pues tener un entorno de virtualización de escritorio corriendo en tu compañía, ¿vale? ¿Dónde está desplegada actualmente Azure Windows Virtual Desktop? ¿Vale? Como sabéis, Azure tiene, ahora creo que estamos en más de 53 data centers en todo el mundo, ¿vale? Pero el servicio de Windows Virtual Desktop corre de manera estratégica en diferentes geografías. Ahora mismo, lo que son los almacenamientos de los metadatos, las máquinas que corren en el cliente, pero el servicio de metadatos, la información, ¿no? de cómo está funcionando el servicio, de quién tiene el servicio contratado, etcétera, etcétera, se está funcionando en dos geografías, que es Europa y Estados Unidos, ¿vale? Y que además tiene servicios de Gateway, que son las pasarelas que interconectan los servicios de Azure Virtual Desktop repartidas a lo largo del mundo. Esto es evidentemente un trabajo en proceso que se va desplegando pues poco a poco, ¿no? Está claro que la idea de desplegar servicios de Gateway en diferentes zonas geográficas sirve para evitar latencias y evitar pues, fallos de servicio. Bueno, yo creo, Eduardo, muchísimas gracias por esta parte de la sesión. Yo creo que este punto en el cual entramos ahora es realmente muy importante, ¿no? Y lo que te pediría para los asistentes, para nuestros partners que están hoy convocados con nosotros, es ver realmente o entrar algo más en detalle de cuáles son las diferencias que hay entre los servicios tradicionales de VDI frente a los servicios llamados Desktop as a Service, ¿no? Eso es. ¿Cuáles son las principales características o qué tenemos que tener en cuenta? Claro. Pues mira, como te lo estaba enseñando en esta slide, al final hay una diferencia importante en lo que nosotros conocemos con los entornos de escritorio tradicionales y los escritorios como servicio, ¿no? Lo que nosotros llamamos DAS, Desktop as a Service. En los entornos tradicionales de VDI, tú tienes que gestionar diferentes piezas para hacer un servicio de escritorio, ¿no? Desde el punto de vista del almacenamiento y los servidores, la red, el mantenimiento de esos entornos, gestionar el licenciamiento pues de todo, tanto de la gestión que hace el software como de las máquinas y los sistemas operativos que están corriendo en esos entornos, gestionar las imágenes y luego además gestionar una parte que es bastante compleja, que es la instalación del producto y la gestión de ese producto, ¿no? ¿Qué ocurre con las soluciones que están basadas en DAS? Bueno, pues que hay una parte que tú te quitas, ¿no? Que es, hay una parte que está gestionada por, está claro que tienes que gestionar como partner pues la parte de las imágenes y la parte de los entitlements, o sea, llegar a un acuerdo con el cliente y gestionar esas imágenes para el cliente, ¿no? Que es donde se ve el valor, pero hay otra parte que está gestionada por Microsoft, que es la parte del brokering, la parte del licenciamiento, mantenimiento, redes y software, ¿no? Y hosting, que está gestionado por Microsoft. Por lo tanto, podemos decir que es una ventaja el que Microsoft realmente esté por detrás ahorrándonos no solo costes, sino también tiempo. Claro, y además tienes una ventaja importante que yo creo que es diferencial, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que tienes de las soluciones de nube pública y de los servicios es que la evolución es algo que viene implícito en el propio producto. ¿Qué significa eso? Pues que no tienes que preocuparte de
qué versiones tengo que tener instaladas, mis productos van a ser compliant, los tengo actualizados, no los tengo actualizados, sino que además la innovación viene por defecto en caja y además tienes una compañía como Microsoft que se encarga de hacer evolucionar no solamente el producto, sino gestionar que toda la infraestructura que tienes por debajo esté funcionando perfectamente. Entonces te quitas una capa bastante importante de la gestión de los escritorios remotos tradicionales. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Bueno, una de las cosas que siempre nos preguntas es qué está soportado, ¿no? Sobre las soluciones de Windows Virtual Desktop. Entonces, bueno, aquí veis unos ejemplos de los diferentes sistemas operativos que tenemos encima de la mesa sobre soportabilidad. Por supuesto, esto siempre hay que consultar la documentación para tener las últimas actualizaciones. Pero yo creo que aquí al final la gracia está en la parte de Windows 10 multisesión. O sea, puedes alojar sobre un mismo host múltiples usuarios de Windows 10. ¿Vale? Que, bueno, pues que están corriendo sobre ese mismo sistema, además de los entornos de Windows Server, ¿no? 2019, 2016 y 2012, ¿no? Y además en cualquier tamaño de máquina. O sea, por ejemplo, soluciones con GPUs dedicadas, soluciones con algún tipo de característica específica sobre la máquina, pues yo creo que profundizaremos ahora un poco más en esta parte. Vale. ¿Cómo, qué clientes están ahora mismo disponibles o quiénes pueden utilizar Windows Virtual Desktop? Bueno, pues al final tenemos una serie de los clientes que ahora mismo estén corriendo licencias de Office 365 sobre estas gamas, ¿no? La versión E3 y E5, A5 y A3 y toda la parte de estudiantes, Microsoft Office 365 F1, ¿vale? Business y todos los entornos que tengan Windows 10, pues la parte Enterprise de educación y VDA, o sea, lo que es la parte de escritorio remoto tradicional, ¿no? Eduardo, por lo tanto, ¿me estás diciendo que no hay coste en licencias si estos usuarios tienen este tipo de licencias adquiridas? Eso es, ya. sí, eso es. Una de las cosas que yo creo que son bastante disruptivas en la solución de Windows Virtual Desktop es que la solución de Windows Desktop por sí misma no tiene un coste, ¿vale? Los clientes son, creo que está un poquito más adelante, sí, eso es. Los clientes solamente pagan por las máquinas que están corriendo en su suscripción de Azure, ¿vale? Toda la parte de Gateway, toda la parte que estábamos viendo al principio de la definición gestionada por Microsoft, el brokering, el licenciamiento, etcétera, todo eso lo provee Microsoft para clientes que tengan las soluciones de Office 365 que se ha comentado en la parte de antes. O sea que al final es una solución sobre la que una solución de escritorio es prácticamente gratis, ¿no? Lo que es la solución per se, pero el cliente solamente paga por las máquinas virtuales que utiliza, ¿no? Entonces, hay una serie de funcionalidades que son súper interesantes desde el punto de vista económico que te permiten optimizar mucho más el coste, ¿no? Con respecto a una solución tradicional de hardware, como podría ser una instalación on-premise. Puedes hacer comprar instancias reservadas para optimizar el coste de esos entornos de escritorio. Puedes dimensionar a un tamaño mínimo para poder optimizar la solución de escritorio que están utilizando tus usuarios y que siempre esté adaptada, ¿no? a los requerimientos de los usuarios y no a un futuro crecimiento. O sea, todas las flexibilidades que tienes adicionalmente las tienes. De hecho, una cosa que es muy interesante sobre la parte de Azure es la solución de pricing que provee Microsoft. Desde aquí, dejadme un momentito que voy a compartir. Sí, eso te iba a decir. Yo creo que para pricing es quizá más cómodo ver directamente la calculadora. No sé si nos lo puedes enseñar. Sí, os voy a enseñar, darme un segundito que voy a compartir la calculadora de la solución. Puesto que muchas veces, por supuesto, Tech Data está ayudando a los partners a gestionar, pues bueno, cuál sería las características o la arquitectura idónea y cuál sería sobre todo el coste, pero cada vez más los partners empiezan a ser 100% autónomos
en ir a su calculadora y realizar su tarificación de precios. Creo que es importante que podamos, o que puedas, en este caso, compartirla con ellos, ¿no? ¿Cuál sería un escenario? Intentar, mira, voy a intentar. Vale. Mirad, aquí en esta URL podéis conectaros y revisar cualquier estimación de costes sobre cualquier solución de Azure. Y de hecho, bueno, está en inglés, pero se puede poner en español, en cualquier otro idioma. Y además podéis acceder a Windows Virtual Desktop, ¿no? Y, a ver, aquí, ¿vale? Y sobre esta calculadora podéis calcular, ¿no? Dimensionamientos, tamaños, números de usuarios, tipos de máquinas que vais a querer tener, ¿no? Región sobre la que queréis desplegar estas máquinas, qué picos de concurrencia vais a tener. Entonces aquí, por ejemplo, te dice cuántas instancias para un entorno de 500 usuarios con un pico de concurrencia en un tipo personalizado o en pool, con un número de usuarios en horas en mes, con un tipo de trabajo pues ligero, mediano o potente, ¿no? En qué tipo de entorno, qué tipo de instancias o máquinas te puede recomendar, ¿no? Pues mira, vas a utilizar pues en el pico en el mínimo 2 y en el máximo pues 29 instancias. Además, te puede decir un cálculo aproximado mensual. Ya sabéis que es verdad que acierta, como digo, Microsoft Azure sí pone el detalle del coste, pero bueno, podemos tener un aproximado, ¿no? de dónde vamos de por qué número se va a mover, ¿vale? Y además, bueno, pues por supuesto sin coste inicial, simplemente coste pagado pues mensualmente, ¿no? Y realmente aquí tienes pues toda la gestión. Además, adicionalmente, si dices, oye, yo quiero tener en cuenta que a lo mejor voy a necesitar otro tipo de máquinas, ¿no? Por alguna situación específica, siempre se puede añadir cualquier máquina Azure que tú tienes tradicionalmente, ¿no? Y ponerla encima de la mesa sobre tu gestión y calcular, ¿no? Pues en tu estimación quiero poner pues más una máquina adicional. Entonces, al final tú tienes un número, ¿no? Sobre el cual te vas a mover a nivel de costes y en el que vas a poder decirle a tu cliente, oye, mira, pues el coste aproximado de esta solución más eso. Una cosa que yo siempre recomiendo a todo el mundo, tanto a mis clientes como a mis partners, es que siempre intentemos ajustar a un coste mínimo y no a un deseado o estimado. ¿Por qué? Porque, bueno, al final cada ciclo de CPU que se consume en la nube pública se paga y un ciclo de CPU no aprovechado por una herramienta, una computación, un software, es un ciclo que se está perdiendo, ¿no? Económicamente. Entonces, aquí el hardware está disponible siempre y lo importante es que sepamos estimar el coste mínimo del proyecto pues y un máximo del proyecto para poder decirle al cliente, mira, si todo va como tiene que ir, quizá te vayas a un máximo, pero ahora mismo como mínimo vas a utilizar este entorno que es pequeño y si tú vas creciendo, pues vamos a ir adaptando, vamos a ir cambiando las máquinas y nos vamos adaptando. Yo creo que es uno de los challenges que vamos a tener como partners y como distribuidores y como Microsoft para que todos los clientes lo entiendan, ¿no? Eduardo, ¿podríamos revisar un escenario básico, el coste de un escenario de un cliente final básico estándar, es decir, pequeñito y como bien dices, revisando los costes? Claro, mirad, os voy a enseñar unas soluciones, o por lo menos desde mi punto de vista, cuáles serían un poco las soluciones más estandarizadas que nos podríamos encontrar aquí. Mirad, por ejemplo, bueno, hay algunas cosas que es importante que tengamos en cuenta sobre ese tema de las arquitecturas, ¿no? ¿Qué almacenamientos queremos utilizar para nuestra solución de Windows Virtual Desktop? Que, por supuesto, tienen que integrarse con nuestras soluciones de escritorio. O sea, que al final esta solución de Windows Virtual Desktop integra, ¿no? Toda esta parte de bueno, almacenamientos que utilizan los usuarios y que, por supuesto, se pueden seguir conectando a vuestra infraestructura tradicional que tuvierais vía cualquier solución de conectividad, ¿vale? Y otra cosa que también quiero comentaros es un poco las otras características que son interesantes. Si queréis, luego más adelante vemos la parte de arquitecturas.
Yo creo que hay dos soluciones que son importantes en la parte de Windows Virtual Desktop, que lo que van a hacer es cubrir un poco las capas que han quedado un poco más cojas, ¿no? En la parte de Windows y que están solucionando cualquiera de estos fabricantes, ¿no? Que la parte de cómo se gestionan los perfiles de usuario, o sea, estos usuarios que están funcionando en un pool y que ahora mismo están arrancándose en la máquina virtual, pero que tienen que coger su perfil de usuario. Pues ahí nosotros hace tiempo compramos una empresa que se llama FS Logic, que lo que hace es que te permite tener un perfil remoto que tú tienes o en cualquier tipo de almacenamiento, como se estaba enseñando antes, un Azure Files o un Azure NetApp, ¿vale? Y que además te permite importar tu perfil tanto para soluciones de aplicaciones tipo Office 365 o cualquier otro tipo de solución. De hecho, estoy viendo que hay alguna pregunta relacionada de si podemos entrar un poquito más en detalle en las condiciones de storage. Vale, pues a ver, mirar, por ejemplo, ¿cómo funciona el almacenamiento? Bueno, pues aparte de la gestión en la calculadora, al final lo que sería el perfil de FS Logic del usuario, lo que hace es que se conecta a la solución de Azure Files, ¿vale? Y ese perfil se almacena en esa solución de Azure Files donde el usuario tiene pues su profile de usuario, ¿vale? Yo creo que las dos opciones que tenemos ahora mismo son tanto Azure Files como Azure NetApp Files, ¿vale? Para que almacenar esos perfiles de manera móvil, sin contar, por supuesto, que se pueden tenerse almacenados en la máquina per se. Lo que pasa es que, bueno, cuando se hace un redespliegue, ese perfil se puede perder, entonces tiene más sentido almacenarlo en un almacenamiento estático que está fuera de la solución. O sea, Azure Files es una solución que se utiliza para muchas otras capacidades de Azure y una de estas soluciones es esta de Azure Files, ¿vale? Y lo que hace el perfil, la parte de gestión de perfiles de FS Logic es exportar, como veis aquí, en este file share, ¿vale? Toda la parte de perfil y tenerla ahí disponible. Y luego, la solución de almacenamiento que viene con las máquinas o los discos, bueno, eso es una parte que es la parte del despliegue de la máquina. Luego nosotros tenemos otra solución que es bastante interesante, que está, bueno, ahora mismo está en beta, pero que, bueno, ya ha salido, ya está disponible, que en preview, que es una manera de realizar el empaquetamiento y el delivery de aplicaciones, ¿no? Una containerización. ¿Qué nos permite el formato MSXi? Pues, o sea, al final dejan de ser aplicaciones que están en un perfil de usuario, que están separados. Si veis estos componentes, lo que hace es, oye, por un lado yo tengo el sistema operativo en mi aplicación, por otro lado yo tengo mis aplicaciones en otro componente y mi perfil en otro componente. Todo esto separado en diferentes cajas, ¿no? de Azure Files. Y lo que hago es que en función al tipo de perfil de usuario que se conecta a mi entorno de escritorio, lo que hago es despliego, pues añado el perfil del usuario de marketing y las aplicaciones que le corresponderían a este usuario, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues todas estas capacidades son enlaces, ¿vale? Que luego cuando tengáis la presentación podéis utilizar para conocerlo y, por supuesto, podéis profundizar quizá mucho más en la documentación para ver cómo se haría ese despliegue, cómo se gestionan las aplicaciones. Otra parte que quería comentaros y que me parece que es bastante importante, ¿no? Que es la parte de cómo nos relacionamos con soluciones como Citrix o como Horizon actualmente en el mercado, ¿vale? Como sabéis, Microsoft no tiene intención de competir con ninguno de estos fabricantes. No son competencias, son colaboración. Al final, como veis... Eduardo, que ya empieza a haber movimiento sobre algunas preguntas que partners y casi amigos nos empiezan a hacer. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, ¿no sois competidores de VMware y de Citrix? No, que va. Además, de hecho, Perdona, dime. Te iba a decir, podemos ver cómo podemos colaborar con ellos, pero bueno, adelante con lo que ibas a decir. Sí. Bueno, a ver, por defecto, o sea, nosotros, yo en propuestas que se han hecho al cliente, al final es una decisión del cliente a la hora de elegir qué solución de virtualización le encaja más, ¿vale? Está claro que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como hemos contado antes, las soluciones de Citrix y de Horizon que llevan años en el mercado, ampliamente conocidas, con una serie de capacidades que, hombre, es difícil igualarlas en las soluciones de Windows Virtual Desktop, tiene unas características pues adicionales. De hecho,
desde el punto de vista de Microsoft, si el cliente decide que quiere montar soluciones de Citrix y de Horizon, nosotros hemos ido conjuntamente a clientes a ofrecerles la solución y a colaborar para preparar una arquitectura, porque al final, por lo menos nuestro foco es el Customer Satisfaction y al final que el cliente esté contento y colaborar con partners que están especializados en montar Citrix, que quieren montar esta solución sobre la nube, no hay ningún problema. Que Horizon realmente es la herramienta que quieren utilizar, por supuesto, no hay ningún problema. Al final, cualquiera de las dos soluciones nos encajan. ¿Cómo se conectan todas estas soluciones? Bueno, al final nosotros lo que hacemos es proveer de la capa de virtualización, la capa de hardware, la capa de gestión, etcétera, que está provista por Microsoft, y en las soluciones de otros fabricantes, como por ejemplo Citrix o Horizon, al final toda esta solución de gateway, el director, ¿no? Toda la parte de balanceadores y gestión están provistas por Citrix. ¿Ventajas, inconvenientes? Yo creo que muchos de los partners ya están aquí pensándolo. Nosotros al final somos competitivos en una parte, ¿no? En esa Office 365 incluido en el coste, pero yo soy honesto, o sea, no podemos ahora mismo compararnos con soluciones como Citrix y como Horizon, que llevan años en el mercado siendo, como digo, líderes y con una solución súper potente de gestión de escritorio. Es una decisión tanto del partner como del cliente ir a qué solución les gusta, si una o la otra, y bueno, que en cualquiera de los dos casos que se aproveche la ventaja de la nube pública, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. De hecho, permíteme que haga simplemente un parón, ¿no? Estoy viendo que cada vez hay muchísimas más preguntas en Questions and Answers. Avisar a los partners que no las vamos a ir publicando, las contestaremos luego en voz al final de la sesión. Y referente a competidores o no, tanto en Citrix como en VMware, viendo cuáles o algunas de estas preguntas que yo creo que luego entraremos más en detalle, creo que sí que es importante que identificar, ¿no? Si realmente vamos a empezar ahora con escenarios de virtualización, pues conocer que Windows Virtual Desktop puede ser uno de ellos, valoremos costes, valoremos cuál es la necesidad real del cliente y cuáles son las expectativas que yo quiero dar a nivel de precios y a nivel de servicios. Pero también tenemos que ser conscientes de que puede haber un balanceo, ¿no? Puede coexistir Citrix con Microsoft, ¿no? Y que esté en tu pública. O sea, es nuestro día a día, ¿eh? No al revés. O sea, no es que sea ni una parte, es nuestro día a día. Hay muchos clientes que ya tienen una solución de Citrix que están actualmente funcionando con ella y quieren migrarla a la nube perfectamente, no hay ningún problema. El mismo caso pasa con la parte de VMware Horizon. Nosotros proveemos y nos interconectamos con cualquier proveedor de soluciones de escritorio líder en el mercado, como los dos que he comentado. Que al final el cliente quiere explorar otras posibilidades y otras soluciones, pues al final Windows Virtual Desktop es una solución que está encima de la mesa. Desde mi punto de vista y con el conocimiento que tengo tanto de los tres productos, nosotros está claro que, bueno, pues que el partner va a tener que suplir muchas veces esa parte de, oye, me ahorro una parte quizá de licenciamiento, pero me quito la parte de gestión y la tengo que suplir de otras maneras. Y bueno, está claro que una solución que lleva 6 meses en el mercado, pero que es la apuesta clara de Microsoft a través para la parte de gestión de escritorio, ¿no? Y que va a seguir evolucionando, pues está ahí. Ahora, Citrix y Horizon son partners con los que trabajamos constantemente y que te permiten gestionar cualquier tipo de infraestructura de nube y aprovechar todas las ventajas, ¿no? Porque al final yo creo que tanto Horizon como Citrix están ofreciendo este servicio como servicio, ¿no? O sea, que realmente al final tienen las mismas ventajas, ¿no? Bueno, también quería entrar una parte de que has comentado antes, ¿no? Me quiero contaros, como esta presentación va a ser un poco más técnica, ¿no? Diferentes ejemplos de arquitectura, ¿vale? Veo que vamos bien de tiempo. Si ves, Rafa, que me acorto, me alargo, me avisas, ¿vale? De hecho, creo que estamos yendo bastante rápido, pero bueno, veo que hay muchas preguntas que luego tendremos que volver a la calculadora, porque en la parte de calculadora hay muchísimas preguntas. Así que nada, adelante, seguimos. Perfecto, yo creo que las arquitecturas realmente es donde vamos a dar el salto de nivel, ¿no? Donde vamos a poder entrar algo más en detalle.
Eso es. Yo siempre presento unos ejemplos de arquitectura porque para mí es importante, por un lado, que se entienda qué es lo que es Windows Virtual Desktop desde el punto de vista de la gestión de nube pública. Yo aquí presupongo, ¿no?, que es la parte de gestión, pero al final, primero presentaros lo que sería una arquitectura de alto nivel, ¿vale? ¿Qué es una arquitectura? Bueno, pues como podéis ver, por un lado tenemos la parte de qué es lo que es gestionado por Microsoft, ¿no? Que aparte de que el usuario ve una interfaz de gestión, pero no está gestionado ni por el partner ni por el cliente, ¿vale? Que sería la parte de Managed by Microsoft, ¿vale? Podemos utilizar la parte de Azure Active Directory como gestión de identidad, ¿vale? O utilizar la parte de tienes que desplegar tu propia AD en la nube, pues para ofrecer las soluciones de despliegue en directorio, ¿vale? Aparte de eso, nosotros proveemos toda la parte de computación, almacenamiento y redes desde la infraestructura de Azure tradicional, ¿vale? Y el cliente, con la colaboración del partner, va a ofrecer la parte de la suscripción. ¿Qué se despliega en la suscripción? Pues estas máquinas virtuales, estas infraestructuras, cualquier tipo, lo que es la parte del servicio per se y lo que es la parte de máquinas. Por eso cuando llega la factura final, pues al final es entornos, las máquinas virtuales, ¿no?, que se han ejecutado. Básicamente, aquí sí que me gusta presentar siempre lo que sería un escritorio virtual, o sea, un Windows Virtual Desktop básico, ¿vale? ¿Cuál sería el caso? Creo que es muy importante, ¿no? Hacer hincapié en esta parte. Nos gustaría ver qué es lo más relevante, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? O sea, es decir, una vez veamos la arquitectura, ¿nos podría explicar qué es lo más relevante y dónde los partners realmente tienen que hacer hincapié o foco? Claro. En este tipo de soluciones, ¿vale?, de Windows Virtual Desktop, al final lo que se ofrece siempre hay qué approach haces a la hora de entrar y de solucionar un problema al cliente, ¿no? Que es, un cliente necesita una solución de escritorio virtual, ¿vale? Decide que quiere exportar por la solución de Windows Virtual Desktop. ¿Qué propuesta le tengo que hacer como partner a este cliente, ¿vale? Pues al final nos encontramos en dos vicisitudes, ¿no? Lo que sería la parte de escritorio estándar, ¿no? O sea, un cliente que no tiene ninguna solución desplegada de cloud o tiene una solución muy básica, ¿vale? Y lo que quiere es una solución de despliegue muy rápido, con el coste más contenido posible, pero que además, bueno, pues que ofrezca la solución a todas sus necesidades. Esta sería un poco una arquitectura bastante estandarizada, ¿no? Aquí tenemos la parte de redes on-premise, ¿no?, donde se supone que están pues todos los controladores de dominio, toda la red y toda la infraestructura de la compañía, ¿vale? Estos son los usuarios, ¿vale?, que ahora hablaremos sobre esta parte de cómo se conectan y cómo se interconectan a la solución de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Por otro lado tenemos la parte de Azure Active Directory gobernando la suscripción y por otro lado la parte del Azure Backbone, ¿no?, lo que es la parte de el face, ¿no?, la capa de solución de Internet. ¿Qué es lo que gestiona tanto el partner y qué es lo que monta, qué solución monta el partner per se? Bueno, pues en la suscripción del cliente sobre un CSP, ¿vale?, o cualquier otro tipo de contrato con el que tenga esta dedicación el partner, al final lo que hace el partner es generar una serie de redes y una serie de infraestructuras como si fuera un entorno tradicional de Azure, o sea, con tu parte de pues, UNS, con tu parte de subredes, etcétera, etcétera, que además se dividen en diferentes subredes, ¿vale? En el que corren estas máquinas que realmente son las máquinas donde van a correr los escritorios de los usuarios, que vas a tener una red de gestión, donde vas a tener, bueno, pues la gestión de las imágenes, un controlador de dominio para la autenticación y la intersección en la parte de dominio, una VPN, ¿no?, como servicio de Azure que te va a interconectar contra tus redes on-premise. Y que además vas a tener una serie de servicios que son los que van a utilizar estos pools dedicados para almacenar su información, ¿no?, que pueden ser pues toda la parte de almacenamiento de Azure Files o la parte de NetApp, que además van a tener conectividad pues a una parte de pool o una parte de máquinas dedicadas. ¿Qué es lo que gestiona Microsoft? ¿Qué es lo que te ofrece Microsoft? Pues toda la parte de el gateway, la gestión del host, etcétera, te la ofrece Microsoft. ¿Qué es lo que tú tienes en tu suscripción como cliente? Simplemente las máquinas virtuales que tú ejecutas. Y tú lo que haces es que desde la interfaz de Azure o vía programática, al final hay muchas maneras de interconectarse con Azure, gestionas pues cuántos host pool quieres tener creados,
cuántos entornos quieres tener generados, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes ahí, pues, toda la parte de gestión. Sería quizá la arquitectura más estándar porque lo único que tienes es una gran VNet donde almacenas toda la información que está relacionada con este proyecto y se interconecta con tu red on-premise. ¿Cuál sería quizá un poco la evolución de todo este tipo de soluciones o qué podemos encontrarnos como partners a la hora de montar esta solución en escritorio remoto, pero que quizá el cliente ya tiene una solución de nube pública ya desplegada? Bueno, quizás cuando yo digo Advanced Windows Virtual Desktop with a COE, ¿no? Cloud Competitive Operation Center es al final tú tienes un departamento de cloud en el cliente que realmente está montando soluciones de nube para diferentes compañías, ¿vale? O sea, para la misma compañía están gestionando pues cómo se van a hacer las suscripciones, qué tipo de entorno vas a tener y a ti al final lo que te pide el cliente es, oye, mira, yo ya tengo mi entorno de Azure gestionado en el que yo tengo mis máquinas y mis entornos y yo quiero que tú como partner me diseñes la parte de Windows Virtual Desktop en una suscripción en la que yo te voy a dar conectividad contra mi hub central, ¿no? que yo lo llamo VNet Hub, en el que van a estar mis diferentes servicios, ¿vale? Mi replicación del data center y luego toda la parte de Windows Virtual Desktop en VNet, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí vamos a tener lo mismo que teníamos en el otro entorno, ¿no? Quizás diferenciado porque quizá la parte de gestión la tenemos en nuestra suscripción. Tú como partner puedes llegar a proveer solamente esta parte, ¿no? Esta parte de gestión de la solución de Windows Virtual Desktop. Claramente los usuarios, toda la gestión del Web Access, Gateway, Broker, etcétera, se gestiona a través de un panel que ofrece Azure para la gestión de los escritorios remotos, pero que además nos permite conectarnos, ¿no?, a la solución que ya tenga el cliente de escritorio. Otra situación que puede ocurrir, que también puede pasar, es que el cliente diga, oye, mira, no tengo solución de nube pública o no estoy todavía implementando, sí que tengo Office 365, pero no tengo nada, ¿no? Pero sí que quiero que mi solución escale, ¿no? Quizás esta solución anterior escala de una manera más complicada, ¿no? Porque al final no deja de tener todo contenido en una única suscripción, con un gateway, con una única VNet, pero en cambio aquí ya separamos los diferentes componentes y las diferentes suscripciones de una manera lógica que nos permite escalar en un futuro para montar diferentes soluciones, ya sea o diferentes sectores de virtualización de escritorio o ya sea otras soluciones de Azure. Y que interconectamos estas soluciones a través de una solución que se llama VNet Peering, que te permite conectar el entorno entre las máquinas que están en una suscripción de Windows Virtual Desktop con las soluciones de suscripciones que tengamos en el hub y que a su vez esto conecta contra las soluciones on-premise, ¿no?, que tienes. Los usuarios, ¿contra qué se conectan? Bueno, se conectan contra el backbone de Azure. No van a través de Internet. Sí, van a través de Internet si están en su casa, ¿no? Si están a lo mejor en las redes on-premise pueden salir a través de infraestructura de Azure. Pero al final, lo que es el Azure Backbone, o sea, es, como decíamos nosotros, el frontal que ofrece la salida a Internet, donde están alojados los servicios públicos de Azure, es el que ofrece la conectividad a esos usuarios, que lo que hacen es que luego se van a las diferentes soluciones de escritorio que tenga suscrita el cliente y se conectan a esas máquinas virtuales, ¿vale? Espero que me haya explicado bien. De todas maneras, seguro que hay un montón de preguntas, ¿no, Rafa, sobre la arquitectura? Vale. Hay otra cosa, bueno, dime, perdona. Sí, Eduardo, yo creo que lo has dejado bastante claro. De todas formas, sí que hay preguntas, las abordaremos al final. Excelente. Bueno, otra cosa que me gustaría hablaros, ¿no?, es, oye, ¿y esto cómo al final, cómo se gestiona, cómo se hace el backup, cómo se monitoriza, cómo se despliegan las imágenes, etcétera, ¿vale? Porque son las interrogantes, ¿no?, que existen con respecto a, bueno, yo ya he desplegado antes soluciones de escritorio, yo ya tengo encontrado pues mi entorno basado en escritorio de otros fabricantes, ¿cómo lo llevo ahora en Azure? Bueno, al final el portal de Azure es el portal que centraliza todo. O sea, al final lo que es Azure como tal es el portal que va a enganchar con las soluciones de Windows Virtual Desktop, que es un servicio más que va a correr en Azure y que va a engancharse con cualquier otra solución
por ejemplo, Azure Monitor, ¿no? Cuando el cliente quiere monitorizar el estado de sus máquinas virtuales, lo que hace es que se va a conectar contra la solución de Azure Monitor, pues para ver, diagnosticar el estado de las máquinas, correlar si hay algún problema, verificar o crear soporte, dar soporte, ¿no? En caso de que las generen alertas, etcétera, ¿vale? Todas esas informaciones al final, en base a las soluciones que provee el propio Azure, bueno, pues se van a poder monitorizar, ¿no? Adicionalmente, vamos a poder crear dashboard y vamos a poder crear diferentes visualizaciones en las que podamos ver el estado, ¿no? Azure provee la solución de Azure Monitor. Además, tenemos extensiones adicionales que nos permiten dar más visibilidad de qué interconexiones tienen los diferentes poles, si están conectados contra bases de datos, si están conectados contra almacenamientos que no conocíamos, si están conectadas contra otros entornos. O sea, podemos hacer un mapa del servicio, ¿vale? Directamente con la propia solución. Y que además, al final, todo esto va a una herramienta que es bastante potente, que es al final Log Analytics, ¿vale? Log Analytics al final es una base de datos que almacena todos los logs de todos los servicios de Azure y que además puede no solamente dar información relevante sobre el uso, sino que puede generar gráficas, son gráficas interactivas. Dime. ¿Podrías entrar un poco más en detalle en este tipo de cómo funcionan estas gráficas interactivas? O en definitiva, yo creo que Log Analytics realmente es clave. No sé si puedes entrar un poquito más en detalle. Sí. A ver, Log Analytics al final, bueno, es una solución que provee Microsoft en la que tú lo que haces es ofrecer una centralización de logs, ¿no? De toda la solución de Azure. Logs Analytics al final ofrece diferentes capacidades, no solamente te permite buscar en el log y, bueno, generar queries específicas para ciertos tipos de información que tú quieras sacar relevante. Tú al final tú lo que haces es que interconectas cualquier tipo de servicio de Azure, Windows Virtual Desktop además, contra Log Analytics para ofrecer, para recopilar un montón de información, ¿vale? Y lo que haces luego es, al final, a través de Workspaces o a través de las representaciones de Log Analytics, puedes sacar información, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué aplicaciones están utilizando más memoria dentro de mi pool de máquinas? O qué máquinas tienen más memoria ocupada, o qué máquinas tienen más CPU ocupada, o qué pools de usuarios están utilizando más las máquinas, o qué procesos están utilizando más memoria. Entonces, tú puedes, al final, de una manera bastante gráfica, sacar información relevante sobre tu escritorio, ¿no? Y activar acciones específicas, ¿no? Quizá, no sé, imagínate que el grupo de finanzas demanda unas máquinas muy potentes porque su solución de contabilidad pues lo demanda, ¿no? Entonces tú descubres que esta solución de contabilidad está utilizando pues el 100% de los recursos de la máquina. Entonces puedes entender que sea justificado, tú puedes poner acciones específicas sobre ese software específico porque está dando un problema y pues te puede ayudar a quizá ir un paso más profundo en la parte de analítica dentro de los escritorios. Adicionalmente, una cosa que yo creo que es muy potente en la parte de Log Analytics es que es una solución que viene como servicio. O sea, no es una solución que tú digas, oye, jugar, pero yo tengo que montar una solución de analítica o yo tengo que montar una solución de logs que a lo mejor no la tengo implementada o la tengo que interconectar con el cliente, pero no puedo interconectarla porque la solución pertenece a otro departamento. Tú puedes ofrecerlo on top a, no es una solución que tú tengas que gestionar, simplemente recopilar la información. Si algún día necesitas sacar información relevante sobre esos procesos o ese uso de memoria o sobre esas aplicaciones, pues puedes hacerlo. Mientras tanto, puedes recopilar esa información y luego sacar datos concluyentes, porque es evidente que el producto va a seguir evolucionando y, bueno, iremos ofreciendo unas estadísticas ya prehechas, ¿no? Un poco más complejas. Tú te puedes sacar queries más específicas con tus necesidades específicas de negocio, etcétera, ¿no? O sea, Perfecto, yo creo que con esto queda claro. Sí. Vale, aparte de esto, yo creo que, bueno, tenemos encima de la mesa más utilidades que están dentro de Azure que te permiten hacer, bueno, pues migraciones de lo que es tus entornos que tú tengas actualmente on-premise y subirlos a la nube, ¿vale? Que es una solución que trae directamente Azure, de tal manera que te permite de manera integrada migrar soluciones sobre virtualización de VMware
o soluciones corriendo en máquinas físicas, ¿vale? Que, bueno, hay un montón de información y es bastante interesante de automáticamente te dice qué coste vas a tener, cuál va a ser el coste proyectado, etcétera, etcétera, y además te hace la migración, es decir, en caliente, ¿no? De tu entorno, ¿vale? Y que se provee también como servicio y que además, bueno, te permite, pues, en un principio hacer un movimiento. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ofrece las soluciones de virtualización de escritorio es la parte de escalado. Y por eso da pie ¿no? a esta parte que estábamos hablando antes de, oye, ¿cómo puedo yo en un futuro escalar el entorno o cómo tengo que diseñar el entorno de escritorio para que esto sea mucho más optimizado en coste? Porque al final, yo lo he comentado siempre, es importante, ¿no? Entender cuál va a ser el coste que va a producirse en el cliente y además cómo podemos optimizarlo para que al final estas soluciones de virtualización sean competitivas con respecto al hardware on-premise y que están adaptadas, ¿no? Más que a un coste, a una necesidad, para que, bueno, pues que al final siempre va a ir correlado, ¿no? La capacidad de escalado de Windows Virtual Desktop puede venir por diferentes soluciones que provee Azure, que, bueno, quizás sean más programáticas porque te permiten decir, oye, mira, en el caso de que haya un evento en el que estén todos los hosts ocupados, pues lánzame un HTTP webhook en el que me despliegas pues unas 5 máquinas adicionales o me despliegas o me amplías el número de pods. Yo creo que cuando ya entras en estas soluciones de arquitectura de nube pública, ¿no? Tienes capacidad, ¿no? de poder, modificar, programar todos estos detalles que, bueno, dan al final un poco la personalización al cliente, ¿no? Y yo creo que es interesante este tipo de entornos. Además, bueno, se puede utilizar la parte de Log Analytics, como habíamos comentado, ¿no? Para poder utilizar cuentas, interconectar toda la parte de cuentas de automatización para poder redimensionar y utilizar el Log Analytics y la parte de monitor para decir, oye, mira, pues cuando el uso de mi aplicación de escritorio aumente cierto número, quiero expandir mis hosts o quiero cambiar el host de tamaño. Aquí siempre entro en la misma parte, ¿no? Como es importante siempre dimensionar los entornos por una configuración que sepamos que funciona sobre mínimos para luego ir ampliando en función de nuestras necesidades y asegurarnos de que estamos utilizando de la manera inteligente los recursos. Toda esta parte que yo digo de escalado también es apagado. O sea, estos escritorios que se estaban utilizando, que no se están utilizando por la noche, porque tienen que estar encendidos, se pueden apagar y al final esos son ciclos que no se están utilizando y es ahorro que está repercutiendo en el coste. Yo creo que al final es importante que sepamos y que escalemos bien apagados de máquinas, horarios de trabajo, dimensionamientos de máquinas, que además es muy potente, ¿no? O sea, yo necesito un tipo de máquina muy específica para unas tareas muy específicas, me conecto a ese entorno, arranco esta máquina, hago lo que yo necesite hacer y a lo mejor luego la puedo tener apagada porque no la utilizo. Estoy hablando de máquinas que tengan GPUs o máquinas con un hardware muy especializado para tareas muy específicas. Y bueno, como me has comentado que hay un montón de preguntas, he avanzado un poco más rápido de lo habitual y así yo creo que, no sé, si os parece podemos tener un tiempo para contestar las preguntas que queráis. Me parece, Eduardo, me parece perfecto. Creo que ahí, no sé si podemos poner esta misma slide y así empezamos Sí, perfecto. Voy a poner la parte, si queréis, un segundito. Okay. Bueno, están entrando cada vez más preguntas, así que no hay problema, las intentaremos abordar todas. Vamos a ver. Mira, nos indican, si podemos poner un ejemplo sencillo y práctico de una de las miles de micropymes de este país, ¿no? Ver cuánto cuesta a un cliente un servicio para tener 2 usuarios que puedan conectar a una máquina virtual, con este ejemplo, ¿no? De 8 GB de RAM, 25 GB de HD. ¿Se puede mirar con este coste de forma sencilla en la calculadora? Yo creo que estaríamos hablando de un ejemplo de calculadora, ¿no? Sí. Casi lo más económico que podamos montar. Lo más sencillo, pues vamos allá. A ver si puedo compartiros mi
A ver, es que no sé por qué no me quiere coger. Vale, bueno, si no, pues de escritorio. Perfecto. Mirad, por ejemplo, en esta solución aquí, la calculadora, podemos ajustar bastante. Al final, si tú tienes un cliente que está, por ejemplo, mirar, siempre se hace mucho, pues no hace falta ir a tantos usuarios, ¿no? Podemos decir, quizá 2 usuarios es fácil tener, porque al final te dices, oye, yo quiero para 2 imágenes en una región bastante tradicional, tipo, yo qué sé, 2 usuarios con un usuario al mes de unas máquinas tradicionales, por ejemplo, 2 CPUs, 8 GB de RAM, ¿vale? Estamos hablando de 222 horas, ¿vale? Que más o menos esto al mes sería alrededor de, bueno, un horario laboral normal, ¿no? 40 horas a la semana, más o menos. Quizá algo más, ¿no? 9 horas. Estamos hablando de, bueno, pues unos costes mensuales de 96 euros. Uy, perdonar, eso es porque ha debido de seleccionar 100, ¿no? Pero bueno, si seleccionamos 2, pues bueno, no me deja cambiar. Aquí me dice que para un total de usuarios mínimos. Pues a ver si podemos. Si puedo bajar un número. O sea, al final, esto es una calculadora de tamaños. No significa que lo mínimo de usuarios que tenga un cliente sea 100 usuarios. Tú puedes pegar una máquina con un total de 2 usuarios. Al final, si tú me dices, pero exactamente entonces, ¿cuánto sería, no? Si no quiero utilizar este entorno, pues es muy sencillo. Tú te puedes poner una máquina virtual, te coges una máquina Windows con un tier estándar y tú le dices que quieres utilizar esta máquina durante, pues no sé, 222 horas. De hecho, esta era una de las preguntas, ¿no? Solo me deja elegir 100 como mínimo. Sí, pero bueno, porque es un calculador para que tú te hagas una idea de cuántas máquinas te harían falta si te llega un cliente y te pregunta que quiere meter 100 usuarios. Al final, si tú tienes un pool de máquinas oye, pero si yo quiero utilizar 5 usuarios, pues al final a lo mejor para 5 usuarios con un solo host pool compartido de una máquina, al final, desde el punto de vista de coste, el coste es el mismo. En esta pantalla de máquinas virtuales con una máquina, he puesto, el coste difería un poco porque estoy eligiendo otra región, ¿vale? O sea, al final el coste es, tú lo que pagas es esta máquina, ¿vale? Y si tú te vas a unas máquinas, por ejemplo, tipo B, que son máquinas que tienen, B, ¿no? pues B, B2, que son quizás. máquinas, sea una B2, son 2 CPUs, 8 GB de RAM, estamos hablando de costes muy bajitos, ¿vale? Con un sistema operativo Windows, con lo que es la parte de sistema operativo, ¿vale? Y aquí estamos hablando, bueno, si tienes la licencia incluida, ¿vale? Aquí no he entrado a la parte de discos. Imagina, estamos hablando aquí de una única máquina. Vamos a poner 2 máquinas, ¿no? Como nos comentaba. Y vamos a poner un almacenamiento de disco, pues no sé, 256 gigas de disco duro, ¿vale? Para el sistema operativo. Quizás un poco excesivo, pero bueno. Estamos hablando de estos costes mensuales. Al final, para entornos muy pequeños de usuario, se puede montar una solución de Windows Virtual Desktop para 2, para 4, para 6 escritorios, por supuesto. Yo creo que teniendo experiencia es una solución muy rápida de montar. O sea, al final te vas a la solución de Windows Virtual Desktop. Si el cliente tiene licencias de Office 365 que sean del tipo que os he comentado, tú te puedes ir a la calculadora y en vez de ir a esta calculadora que lo que hace es calcularla sobre, en plan, oye, yo quiero hacer un despliegue, ¿cuántas máquinas para 100 usuarios tendría que utilizar? Pues hacer un cálculo aproximado de máquinas que te recomiendan, ¿no? Pues aquí te dice, mira, para 100 usuarios, pues como mínimo vas a necesitar una instancia y como máximo vas a necesitar 12 instancias. Aquí no estamos hablando de 100 máquinas, ¿no? Te vas a una máquina ya personalizada y al final aquí te dice que son 200 máquinas. Pero si tú multiplicas 200 por este modelo de máquina, el coste sería el mismo que cogerte una máquina virtual en Azure, poner 2 máquinas, sistema operativo, o vamos a poner 10 máquinas por 10 usuarios, que al final en un entorno multiusuario, 10 máquinas, estamos hablando de que puedes dar fácilmente servicio pues, estamos hablando de alrededor de... Es una estimación que tienes que hacer tú. Para tan poquitos usuarios lo tienes que ajustar un poco, decir, manualmente, porque al final es para calcular para 2 usuarios un entorno. O quizá podemos utilizar un entorno de 15 usuarios. Sí. Al final, Preguntaban. claro,
Claro, al final, más que un número de usuarios, es que al final la calculadora, esto es una calculadora un poco para calcular, más que para entornos personalizados, para calcular un poco de entornos pool, ¿vale? Porque fijaos, aquí yo pongo encima de la mesa acciones usuarios y él te dice, mira, pues más o menos va a necesitar una instancia tantas horas, 12 instancias tantas horas, ¿no? Para este tamaño de máquinas, para este tipo de carga de trabajo. Para cuando estamos hablando de una cantidad de usuarios, de una pyme yo qué sé, imaginemos 50 empleados o 20 empleados, al final es casi más una cuenta iba a decir de la vieja, pero es que al final tú dices, mira, pues vamos a pensar que somos, en el caso más loco, pues 10 máquinas virtuales, que ya está bien, ¿no? Compartir estas máquinas. Sobre máquinas tipo B o máquinas, las B en entornos, sabes que son máquinas tipo Bastet, ¿no? Que van guardando créditos y que cuando se necesitan esos créditos se puede utilizar para mejorar la computación. Lo malo es que, bueno, cuando apagas la máquina pierdes esos créditos, pero si te vas a máquinas tipo D, que son máquinas que, bueno, que son una ejecución estándar siempre recomiendo que vayáis a la última versión de estas máquinas, pues puedes elegir. Esto es fácil luego analizarlo en la documentación, sabes lo que significan las máquinas D, que es una máquina E, que es una máquina, diferentes modelos. Por ejemplo, las máquinas con GPU serían las máquinas N. Hay muchos tipos bueno, las NC, perdonar, que son máquinas que tienen GPU y que puedes decir, bueno, quiero utilizar esta máquina que tiene 8 CPUs, 32 GB de RAM, imagínate, 5 máquinas virtuales. Evidentemente necesitarás un almacenamiento de 5 discos como mínimo para cada una de las máquinas y luego poner una pequeña cantidad en el número de transiciones y el ancho de banda. Al final hay un coste un poquito de todo lo que es la transferencia de información. Estamos hablando de estas cantidades. Esto en Pay as you go, si tú consigues hacer por encima de la mesa una reserva de instancias de un año, pues puedes ir a costes bastante más interesantes. Al final, esta parte de costes lo puedes amortizar con la parte de instancias reservadas, ¿no? Que yo creo que también puede ser interesante. Como estamos teniendo bastantes preguntas sobre cómo podemos gestionar la calculadora con menos de 100 usuarios, por supuesto, Eduardo nos ha dado los principales tips. También haceros saber que con TechData podemos realizar un aproximado. No siempre nos basaremos en la calculadora, lo gestionaremos a nivel de lista de precios y podemos gestionaros una valoración, ¿vale? Por lo tanto, no tengáis problema en enviarnos un correo a TechData. Y, por supuesto, abordaremos el tema. Otra de las preguntas, Eduardo, no sé si has acabado de calculadora. Sí. ¿Sí? Dice, si no he visto mal, está disponible con la suscripción Microsoft 365 Premium, ¿verdad? Es decir, la Microsoft 365 Premium ya vendría con licenciamiento para VDA. Ya te respondo yo, sí. Vale. Claro, es que yo esta parte ya quizá un poco más profundidad del licenciamiento, sí, puede ser. Es que no sé exactamente. Al final, como habéis visto, hay una serie de, no sé si estoy compartiendo escritorio, pero como habéis visto, hay una serie esto está bastante documentado, ¿no? De la parte de qué incluye cada cosa, pero aquí. Todo lo que esté incluido, que Microsoft al final, estas premium tal, lo asocia a un nombre, ¿no? A una letra, ¿no? Es E3, E5, etcétera. Todo lo que entra dentro de esta, que está claro, evidentemente esto está documentado, o sea, tampoco es información. Aquí lo que he hecho es un poco componerla, pero cualquier parte en la documentación de Microsoft, de Windows Virtual Desktop, especifica exactamente qué significa cada una de estas soluciones de Office de Microsoft 365, ¿no? Para saber si está incluido o no. Perfecto. Nos preguntan, ¿los ERP son compatibles con Windows Virtual Desktop? ¿Qué se tiene en cuenta? ERP. O sea, soluciones de ERP de escritorio. Sí, o sea, a ver, aunque no hemos entrado en la parte de diferentes entornos de qué tipo de conectividad puedes tener contra el entorno de Windows Virtual Desktop, la realidad es que hay conectividad basada desde entornos súper, o sea, lo que nosotros llamaríamos los clientless, ¿no? Que yo creo que están encima de la mesa, pues yo qué sé, de fabricantes tipo Samsung,
Hay conectividad para entornos de Mac, o sea, tú puedes tener un entorno de Mac y conectarnos a entornos de escritorio remoto. O sea, la gama de conectividades que tú tienes, o sea, de clientes que se pueden conectar a soluciones de Windows Virtual Desktop es bastante amplio. O sea, no estamos, o te conectas de una máquina Windows o no te puedes conectar al revés. Android, entornos de Thin Clients, Linux, Mac, etcétera, ¿vale? Esto está abordado, ¿no? Y está pensado para ofrecer, o sea, es una evolución, o sea, el protocolo que va a trabajar sobre esto es una evolución del escritorio remoto tradicional que muchos de vosotros conocéis. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ya trae capacidades pues, de baja latencia para vídeo, enganche a micrófono, redirección de USB, etcétera. O sea, todo lo que nos estábamos encontrando, ¿no? En los clientes tradicionales de escritorio remoto de tipo, pues, Citrix o Horizon, ¿no? Esta redirección de productos un poco más complejos. Y además, lo que nosotros llamaríamos en lo que es el app desktop. O sea, yo tengo una aplicación de RP que yo publico en esta solución de Windows Virtual Desktop a la que se conectan una serie de usuarios que yo he seleccionado. Bueno, pues tú asignas tus usuarios o este grupo de usuarios a esta aplicación y automáticamente te puedes, cuando te conectas a los estudios de escritorio, te muestran los workspaces a los que tú estás asignado. Perfecto, perfecto, Eduardo. Más preguntas, cambiando un poco de tema, luego seguramente tengamos que volver a la calculadora. ¿MSIX reemplaza la gestión de imágenes? No. A ver, con el tema de la gestión de imagen, lo que hace MSIX al final es paquetizar, ¿no? Las aplicaciones de una manera, quizá a decir, containerizada. O sea, al final uno de los grandes problemas, ¿no? que existe con las aplicaciones de Windows es al final que están un poco desgobernadas, ¿no? Y que hay instaladores, etcétera, etcétera. MSX lo que al final te va a permitir es paquetizar un aplicativo de tal manera que tú puedas redesplegarlo en una máquina de manera quizá dockerizada, ¿no? Y que tú la puedes utilizar de manera nativa esta aplicación dentro de tu máquina Windows. No te va a hacer la gestión de imágenes. A ver, yo soy honesto, ¿no? Realmente Citrix y Horizon hacen una gestión de imágenes impecable y las soluciones llevan años funcionando en el mercado, se han ido adaptando un poco a las necesidades de los clientes. La solución de Windows Virtual Desktop no es tan potente quizá en esta parte. Tienes que trabajar, ¿no? Con una solución de tipo SCM o tú gestionarte una imagen que ya tengas en cloud y ir haciéndola evolucionar sobre esa imagen que tengas en cloud con un sysprep y luego tener unas aplicaciones específicas. Sí que es importante, ¿no? Que yo creo que cualquier partner que tenga encima de la mesa de, oye, pero esto yo lo puedo utilizar, creo que serviría para hacer tenéis que hacer un trabajo, ¿no? De investigación. Vale, de acuerdo, a ver, ¿cómo voy a montar esta solución? Venga, voy a montármela, voy a entenderla. ¿Cómo voy a hacer el despliegue de imágenes para mi cliente? Le voy a coger la imagen que ya tenga mi cliente de Windows 10, la voy a adaptar. ¿Cómo voy a hacer ese ciclo de evolución, ¿no? La apuesta que hace Microsoft sobre este tipo de entornos es SCM y la gestión o sea, ¿cómo está gestionando el cliente ahora mismo sus escritorios? Pues esa es la manera de gestionarlo en Azure. O sea, si al final lo que hace el cliente es, oye, yo ¿cómo hago mi despliegue ahora mismo? No sé, cuando un cliente quiere que tener instalado esta aplicación. ¿Cómo? Pues si no tiene nada, mi camino o mi recomendación de camino es MSIX. Si ya tiene algo, lo importante es que, oye, que se utilice y que se gestione sobre ese algo. Tendrá que tener una gestión de políticas, tiene que tener una gestión. Pero, hombre, siempre yo digo que antes de poner encima de la mesa una solución al cliente, al final esto es una pincelada, ¿no? de la solución para que vosotros como panel digáis, oye, es interesante, yo creo que tiene esto y que la exploréis para ofrecerse a los clientes. Yo creo que es bastante interesante. No sé si es clara. Yo creo que sí, Eduardo, yo creo que sí. Antes de seguir con más preguntas, que hay bastantes, comentaros que el día 25 de noviembre realizaremos otro Microsoft Cloud Day, donde haremos foco en primeros pasos en SAP en Azure. Conoceremos el Centro de Excelencia a nivel europeo de Tech Data y también nos enseñarán diferentes proyectos que se han llevado a cabo con Power Apps y con Power Automate. Por lo tanto,
será una versión algo más práctica, pero también os invitamos a conectaros. Sigo con las preguntas, Eduardo. ¿Con Azure File sustituye la creación de una máquina virtual con FSLogic? No, o sea, sí. O sea, al final lo que hace el Azure Files es una solución de almacenamiento, ¿vale? Basada en ZIPs 3, que además se puede conectar con tu AD, o sea, que te permite dar permisos y propiedades específicas y, bueno, quizás sería una especie de almacenamiento que se puede utilizar de manera compartida. Al final, tú lo que haces es configuras en el FSLogix para ese host dónde va a estar los perfiles de los usuarios y ese almacenamiento de esos perfiles de usuarios lo recoge FSLogix de ese Azure Files. Entonces te quita, sí, claro, esa parte de tener un alojamiento donde yo almacenar mis perfiles. Y la ventaja que tiene, pues que al final sí que es verdad que Azure Files sustituye ese almacenamiento que antes teníamos que tener, porque tienes que tener los datos en algún sitio para poder recoger los perfiles. Con Azure Files no es necesario, tú puedes tener esos perfiles almacenados en Azure Files y que la máquina cuando arranque recoja el perfil directamente de Azure Files, que lo monte y que el FSLogix lo monte de ahí. Además, se puede utilizar para infinidad de cosas. Los clientes lo utilizan para tener despliegue de software compartido, almacenamiento de ficheros, pues para almacenar ficheros de trabajo de diferentes partes de la compañía, porque al final es un almacenamiento como servicio, yo lo llamaría. O sea, igual que la solución de NetApp quizá es un poco más premium, ¿no? Y un poco más potente para ciertos tipos de casos de uso. Azure Files tiene un coste superior a lo que sería el almacenamiento de objeto, pero te ofrece una flexibilidad porque es un almacenamiento que tú tienes en tu infraestructura, puedes adquirir el tipo de velocidad que tú necesitas y tener ahí una serie de ficheros que tú puedes tener o compartidos con los clientes o compartido con tus usuarios o solamente para ciertos tipos de usuarios, etcétera. Hay muchas variantes ahí. Perfecto, perfecto. Simplemente por puntualizar la slide que estás enseñando, sí. Hay varias preguntas relacionadas a Microsoft 365 Business. Microsoft 365 Business Premium sí que incluye el licenciamiento necesario, ¿vale? Entiendo que esta slide quizá tiene algo de tiempo y con el cambio de nombres, etcétera. Business Premium sí que lo incluye, ¿vale? Quizá podemos poner la primera, Eduardo. Perdona, disculpa, sí. No, al contrario, sin problema, vamos. Recordad, si hay alguna pregunta que se queda en el tintero que queréis algo más de detalle, etcétera, por supuesto nos la volvéis a preguntar y si no, software@tecdata.es y os pondremos en contacto también con el equipo de preventas y arquitectos de TechData, ¿de acuerdo? Más preguntas. ¿Las licencias de Windows Virtual Desktop limitan el acceso al servicio? He hecho pruebas incluyendo usuarios a un pool sin ninguna licencia adjunta y he podido utilizar el servicio de Windows Virtual Desktop. No, a ver, no hay ninguna limitación. Al final, ten en cuenta que esto al final es un enganche, ¿no? Entre esta arquitectura que yo te estaba comentando antes, ¿no? Os voy a enseñar un poco aquí. Mirad, al final, ¿no? En una solución tradicional, tú lo que tienes es una solución de una de controller en el que tú tienes tu listado de usuarios, ¿no? Que manda a esos usuarios a una Azure Active Directory, ¿vale? Ese Azure Active Directory lo que tiene es una lista de usuarios que tú tienes tu cliente tiene en el data center. ¿Qué es lo que hace este Azure Active Directory? Bueno, pues que gestionen esta suscripción, como bien dices, y que al final ofrece esta conectividad, ¿no? Contra el host pool que tú generas. Entonces, tú cuando generas el servicio y te vas a la parte de Azure Windows Virtual Desktop, si quieres el host pool de una máquina o de 5 máquinas, ¿no? Lo que estáis comentando antes de, solo me deja 100 usuarios. Claro, es que realmente al final, si yo pongo, o sea, poner oye, y por una máquina de un usuario, ¿cuántas máquinas necesito? Pues una máquina. O sea, para 2 usuarios, pues al final es que estos cálculos son tan pequeños, al final la calculadora de Windows Virtual es un poco para un pool relativamente grande. Al final es muy fácil calcular un pool para, oye, y para 5 usuarios, ¿qué tipo de máquina? Pues al final tienes que comparar un poco, pues qué tipo de escritorio tienen y al final, lo que os digo, arquitectura de mínimos, o sea, es mejor hacer un host pool y decirle al cliente, mira, yo te voy a hacer una arquitectura basada para 5 usuarios en una máquina que va a estar en compartido y que va a tener, yo sé, 4 CPUs y 16 GB de RAM. Si vemos que la máquina va aumentando, necesita más potencia, vamos a una máquina más grande que va a tener este coste. ¿Entiendes cuál va a ser el estado?
pequeñera, vale, sí, de acuerdo. O sea, si no me da con esta pequeña, pues iremos a una más grande. La ventaja es que no es que coja la pequeña y la tires, es que yo voy a utilizar una máquina más grande, voy a gastarme más dinero, pero simplemente empezamos con una máquina pequeña porque a lo mejor el usuario o el servicio que creíamos que utilizaba muchísimos recursos, al final cuando todo esto se comparte, utilizan muchos menos, ¿no? Entonces, estos usuarios se generan en Active Directory, se les dan permisos de Windows Virtual Desktop y ya se podrían conectar al host dedicado. Cuando tú haces el despliegue en Azure de una máquina Windows 10 multisesión, que viene, como digo yo, estándar de caja, tú la integras en el dominio, le aplicas las políticas, le despliegas el software. O sea, para mí una solución como súper sencilla sería así, ¿eh? Yo me voy al entorno de escritorio de Azure, despliego una solución de Windows Virtual Desktop, elijo una solución de Windows Virtual Desktop sobre una imagen ya generada de Windows 10, multiusuario, que viene plana, y yo le digo, mira, me integras con este dominio. Y automáticamente, sobre los permisos de dominio GPDR y despliegue del software, yo ya, según estoy metiéndome ahí, ya directamente me aplique los permisos, que me introduzca toda la personalización que yo necesite desde el punto de vista de aplicativo y aplicaciones, y con eso ya tengo mi entorno de escritorio generado. O sea, eso sería la configuración más sencilla, ¿no? Quizá si queremos ya utilizar perfiles móviles, bla, 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 ahí es cuando tenemos quizá trabajar un poco la personalización con la parte de FS Logic, etcétera. Pero para un entorno muy poquitos usuarios, etcétera, tenemos ahí. Si me dices, ¿cómo solucionamos? Porque aquí no hemos entrado en esta parte, ¿no? ¿Cómo solucionamos el backup de los usuarios? ¿O cómo puedo hacer backup de las máquinas por si el usuario pierde el dato? Azure Backup, que es una solución que provee Azure sobre entornos de máquinas virtuales para Linux o para Windows o para lo que queráis, está disponible. O sea, decir, oye, me coges estas máquinas de Azure y me haces un backup, me lo guardas una semana. El servicio cuesta, creo que en la calculadora está, no sé si a 13 euros o 15 euros, estoy hablando un poco de memoria, más el almacenamiento que se utilice de objeto, que es bastante económico, y tú puedes tener una solución mensual de backup de la máquina virtual del usuario por si en cualquier momento tiene un problema, pues recuperarle el host, recuperarle la información, etcétera, etcétera. Lo bueno, cero gestión. O sea, implementar la solución, la evolución la hace Microsoft, el mantenimiento del producto lo hace Microsoft, solucionar los problemas puntuales específicos de la configuración de su usuario y poco más. Y ya está. No tienes que hacer ninguna otra gestión adicional. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Yo creo, Eduardo, que es muy importante lo que acabas de explicar del backup. De hecho, muchos partners, o creemos que muchos partners podrían intentar, o desde Tech Data intentaremos dar más conocimientos sobre cómo funciona el backup, porque realmente sí que es uno de los servicios más utilizados dentro de Azure y que aún hay muchísimo recorrido. Yo creo que casi todos los partners podríamos, o a casi todos los clientes, perdón, podríamos intentar gestionar este tipo de backups que realmente son muy, muy, muy económicos. Sí. Además, es una solución. Perdona, adelante. No, que es una solución que o sea, utilizada por pequeñas empresas y por grandes corporaciones. O sea, Correcto. es verdad que a mí me parece que es importante. O sea, yo siempre he dicho que muchas veces por una cantidad realmente pequeña se mantiene una información, tú mantienes una información y bueno, oye, que luego hay un problema, un WannaCry, un no sé qué, tú tienes ahí tu información y por un coste. Porque el mantenimiento es cero. O sea, yo creo que una vez que tú tienes tu infraestructura en Azure y le dices, mira, estas 80 máquinas me haces un backup, al final, en el coste de un proyecto, coges una máquina potente, la bajas a la mitad de tamaño y compensas, vamos, todo el backup. O sea, yo creo que estamos cansados de ver noticias de ransomware, ¿no? Correcto, y esto casi lo podríamos vincular a la misma oportunidad que hay con Site Recovery. Es decir, Site Recovery, Disaster Recovery en Azure, coste realmente muy reducido y tanto podemos hacer, pues, recuperar en 15 media hora, auto recuperado, etcétera. Entonces creo que sí que realmente puede ser uno de los servicios que nuestros partners podrían vincular a su portfolio, ¿no? Más preguntas. Además de la máquina virtual del usuario, ¿se necesita un servidor en Azure? No.
No, o sea, el como tal no necesita ningún servicio adicional. O sea, toda la parte que estábamos comentando, ¿no? De broker, de gateway, etcétera, etcétera, no es necesario. O sea, eso lo provee Azure como un servicio compartido en esos dos data centers location que tú puedes elegir ahora mismo, ¿no? Imagínate, ¿no? En el caso más mínimo que dice, oye, quiero montar un escritorio remoto para un único usuario, ¿no? Que ese sea, yo qué sé, no se puede tener menos, ¿no? Un usuario. Pues al final, tú lo que tienes que hacer es, evidentemente, si no quieres hacer conectividad con tu entorno on-premise, ¿vale? Tú puedes hacer un escritorio remoto basado en Windows Virtual Desktop con un único host pool y con un único usuario desplegado contra un entorno de Azure. ¿Y cuál es el coste? Pues te vas a la máquina, a la calculadora de Azure y dices, quiero una máquina Windows con este tamaño. Y ese es el coste, o sea, no hay mucho más misterio. Vas a tener una proyección exacta, ¿eh? ¿No? Yo cuando digo que te vas a la calculadora y lo calculas, por supuesto, pero tú te coges la calculadora de Azure, o sea, tú te coges el Azure, tú te vas a ese grupo de recursos y le dices, oye, ¿qué coste tengo ahora mismo? Hazme una proyección a 30 días, lineal, y te voy a decir, mira, este mes vas a pagar 325 euros con 38, y es que se clava, o sea, si no ha habido más transacciones, o sea, que son movimientos, estamos hablando de centesimales, el coste total se clava y es una factura estándar todos los meses, es decir, fija. Yo siempre he dicho, es muy difícil tener costes fijos en la nube pública porque al final es un pago por uso y como es un pago por uso es difícil, como yo, no hacemos ni el mismo recorrido para ir en casa en coche, pues imagínate desde el punto de vista de Azure donde hay ciertas variables como el networking, como el almacenamiento que pueden variar ligeramente y que pueden hacer que ese coste cambie. Por eso yo siempre digo, arquitecturar sobre mínimos, aprender a, bueno, si hace falta luego dimensionar un poco más grande la máquina, se dimensiona más adelante en el proyecto, que todo el mundo sea consciente para evitar un poco de esto sería muy barato y ahora resulta que es muy caro. No, es económico cuando se calculan bien las cosas y con eso, pero vamos, una solución súper sencilla tendría que ser así. Ahora, me dices, oye, quiero desplegar un entorno quizás en una pyme de 20 empleados, ¿no? O de 30 empleados. Pues hombre, quizá un Windows Server en la parte o sea, tienes que conectarte con tu red on-premise, está claro, porque tendrás ciertos recursos que estás utilizando on-premise, entonces tienes que hacer una VPN, tienes que ponerle la calculadora y pues, poner el coste de la VPN. Oye, ¿cuántos? Imagínate, vamos a poner, pues para 30 empleados ponemos 10 máquinas, ¿vale? 2 GB, 2 CPUs y 16 GB de RAM. O sea, fijaos que me estoy inventando la arquitectura un poco en caliente. Pero ya veis que no es muy complicado. O sea, que al final, para tan poquitos usuarios es fácil calcular los dimensionamientos. Al final es meter todo eso en la calculadora y decir, bueno, vale, pero es que yo creo que si no quieres depender y tienes un cambio de redes, siempre es interesante que para que las máquinas entren en dominios, poner una réplica del Active Directory en tu red, ¿no? Entonces poder montar una pequeña máquina de esas 10, quizá una máquina con 2 CPUs y 8 GB de RAM para tener ahí una D y que sirva de réplica y que las máquinas cuando se loguen se conecten contra esta D y tengan pues la autenticación. O sea, incluso si tú ves que esa máquina de Windows Server está sobre infrautilizada, pues la coges y la bajas a una CPU, que tampoco hace falta que tenga, como digo yo, la última, o sea, recursos y que esté usada al 5%. Anda, ¿cuántos sabes ahí en compañías que se están usando bajo mínimo, ¿no? Y que podrían reducirse a un tercio y aún así seguirían funcionando igual, porque al final una vez que carga la D no hay mucho más uso que tenga una máquina, a no ser que tenga muchos logs de usuario, ¿no? Yo creo que es un poco la estrategia. Perfecto, Eduardo. Permíteme, porque veo que empiezan a entrar también, siguen entrando más preguntas. Nos quedan escasos 10 minutos. Vamos a intentar contestar todo lo que podamos, ¿vale? Vale, fantástico. Antes de seguir con las preguntas, creo que podemos volver a la calculadora, ¿no? Justo nuestro arquitecto Gabriel Naranjo nos indica, sí que se pueden calcular Windows Virtual Desktop por debajo de 100 usuarios, pero tiene truco. Si ponemos 2 usuarios, no hay que clicar en ningún sitio y simplemente bajar el scroll. Entonces, aquí vemos cuál sería el coste real. Si clicamos, siempre nos va a volver a 100. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Cómo se nota que te has peleado bastante con la calculadora? Sí, el problema que tú tienes es que seguramente sea por un JavaScript, que bueno, pues que al final es muy difícil.
O sea, para 10 usuarios, pues aquí te estoy diciendo que pues 2 instancias, una instancia. Yo creo que es al final una conversación que se tiene que tener con el cliente, porque para 10 usuarios la verdad es que lo importante es que... Al final, Eduardo, sí es cierto, pero sí que nos pasa algo similar, ¿no? Si intentamos calcular un entorno para 60 usuarios. Claro. Tenemos que ir ajustando, por lo tanto, si realmente queremos hacer un aproximado para empresas de menos de 100 usuarios, y aquí tiro la polleta siempre a Microsoft, ¿no? La pyme de 300 usuarios no es pyme casi en España. Permite hacer la broma, ¿no? Pero si estamos hablando de menos de 100 usuarios, pues bueno, debemos de utilizar permíteme decir, truco, ¿no? Sí. Sigo con preguntas antes de que se nos vaya tirando el tiempo. Nos preguntan, en VDI existen 2 tipos, persistentes y no persistentes. ¿En Windows Virtual Desktop también hay diferentes tipos? Dices, perdona, al principio de la pregunta... Sí, es que yo entiendo que son máquinas virtuales, pero la pregunta está, en VDI existen 2 tipos, vale. persistentes y no persistentes. ¿En Windows Virtual Desktop también hay diferentes tipos? Sí. A ver, al final los 2 focos que se ponen es sobre entornos en pool o entornos dedicados. No es cierto, es verdad que no existe el concepto de entorno persistente y no persistente. O sea, como máquinas, al final, cuando tú en Azure generas entornos, puedes generar entornos, nosotros lo llamaríamos entorno no persistente, que es yo sobre una máquina genero despliego una imagen automáticamente y esa imagen que está desplegada automáticamente lo que hace es que, bueno, pues genera un entorno virtual, ¿no? Y lo que hago es que cojo la imagen, cojo el escritorio de usuario, los junto, etcétera. En Azure, cuando ya generan los host pool, las máquinas están generadas. O sea, puedes destruirlas y reconstruirlas sin problema, porque al final se utiliza una imagen básica, o sea que al final son entornos que si son dedicados sí se pueden tener, pero quizá en Azure es decir, un poquito diferente. Pero sí, la similitud existe. Es verdad que tú cuando tienes hosts dedicados, pues las máquinas están totalmente dedicadas, pero es verdad que la gestión... quería ir un poquito más allá en la pregunta, ¿no? En la profundidad de cómo se hace la gestión de las imágenes, es lo que difiere quizá a las soluciones tradicionales de escritorio de virtualizado. Al final aquí lo que se paga no es donde está el coste, ¿vale? Es en 2 partes. Está claro en el almacenamiento, que esto lo tienes o lo tienes, si no lo te destruyes, evidentemente no lo estás usando, pero no es tan impactante. Donde está realmente el impacto en el coste, desde mi punto de vista, es en la máquina virtual. O sea, el coste está en la máquina virtual. Y yo creo que aquí el foco que tenéis que tener, y mi recomendación es que le pongáis foco más que a la persistencia de los datos, es más al arranque y la parada de las máquinas, lo que os contaba, ¿no? Los automation accounts, que sepa, al final hay que hacer un pequeño trabajo, ¿no? Para optimizar ese tipo de arranque y parada y aseguraros de que, bueno, pues que los hosts estén arrancados cuando se conecten los usuarios, que se apaguen todas las noches, etcétera, para evitar, pues eso, que incurrir en costes que al final no tiene sentido que las máquinas estén encendidas por la noche, ¿no? Citrix y Horizon esto lo resuelven de una manera bastante elegante porque tienen esta aplicación y llevan muchos años gestionando esto y están interconectados con Azure para poder hacer lo mismo. Windows virtualmente también lo tiene, pero quizá aquí el partner tiene que trabajar un poco más esa parte, ¿no? De gestionarlo. Perfecto. Venga, estos últimos 6 minutos. A ese coste, aparte del disco y de máquina virtual, ¿debemos sumar copias más el servicio de AADS? Sí. O sea, cuando digo copias, no sé a qué se refiere. O sea, copias de seguridad entiendo. Por supuesto. O sea, hay que sumar el servicio bueno, si quieres montarlo con Azure Domain Services, no he entrado mucho en esa parte porque al final Azure Domain Services es como ofrecerte una solución de directorio activo de Microsoft como servicio, ¿no? Que, bueno, quizás los partners que lo conozcáis y lo hayáis explorado, pues es una solución, tiene sus limitaciones, pero sí es una solución que es válida y que sustituiría esa réplica de servicio de controlador de dominio, ¿vale? Para esta solución de Windows para esta solución de Windows Virtual Desktop. O sea, es una solución que también se puede montar, o sea, que la vais a ver reflejada muchas veces en la documentación. O te montas tu DC o te montas la solución de Azure Domain Services. Por supuesto hay que ponerla encima de la mesa a la hora de gestionar el coste y luego adicionalmente siempre hay algunos costes un poco añadidos. O sea,
Normalmente, desde mi punto de vista, ya os he dicho que el core siempre viene por la parte de computación, pero está claro que, bueno, pues que siempre hay costes añadidos sobre una solución, como por ejemplo, pues la parte de AD, quizá algo de almacenamiento, la parte de backup, hay algo de networking, del tráfico que se haga, etcétera. Hombre, son variables que hay que tener en cuenta. Como digo, para dar una estimación súper afinada, ¿no? del coste, Rafa ya lo ha dicho, la gente, los preventas de Test Data están ahí para ayudaros, ¿no? Para que afinéis, ten en cuenta que vais a necesitar una VPN para conectarte a un premise. Ten en cuenta que hay que calcular una cierta cantidad de tráfico que haya de salida de Azure. Pues el equipo de preventa de Test Data os va a echar una mano ahí en esa parte para que no os dejéis ningún fleco. Y, hombre, esto no es una ciencia hiper exacta. O sea, no, yo nunca he visto un presupuesto que se haya hecho en la calculadora que luego se cuadre en Azure. No porque se hagan difíciles, sino porque hay muchas variables que pues el cliente dice que va a mover 100 gigas y luego usa 50. Pues al final sale menos. Yo siempre he dicho que hay que quizá un poco hacer overestimation en la calculadora. Y luego es verdad que cuando tú te lo pones a montar en Azure no vas a pagar lo que puse en la calculadora, vas a pagar lo que estás utilizando. Entonces, está claro que la factura va a tener una justificación. O sea, no es, es que resulta que como la calculadora se equivocó. No. Si tú pagas la mitad, va a ser porque ya has puesto la mitad de máquina. Si pagas el doble, vas a ser porque has puesto otros componentes que hacen. Pero está claro que vas a ver dónde está yéndose el dinero. Y yo creo que una labor que tenéis vosotros como partner es ayudarle al cliente, no es solamente a entender su factura, que es fundamental, sino que además a optimizar su factura. Correcto. Aquí hay un punto muy importante y es que con las plataformas de Tech Data podéis ver podéis ver el desglose en concreto de cuál es vuestra factura. Y en casos de operaciones de 3.000, 4.000 euros que necesitemos mensuales, que necesitemos exportar este mismo control de consumo al cliente final con la plataforma Enterprise de Tech Data, es posible. El cliente final podría tener visibilidad del coste que vosotros le indiquéis, PVP más X o PVP menos X, de su consumo. Tenemos que ir algo más rápido, Eduardo, nos quedan 2 minutillos y hay un par de preguntas que creo que nos va a dar tiempo, ¿no? ¿Vale la pena aislar container de FS Logic para perfil de usuario y de Office? Sí. O sea, bueno, un poco la tendencia que yo estoy viendo es que al final FS Logic para aislar lo que son los perfiles de usuario y la parte de Office 365 es lo ideal para que tú tengas pues, los perfiles separados de las máquinas y tú puedas desplegar pues, escritorios o pools o gestión, dependiendo del tamaño del proyecto, separarlos y al final tenerlos en un Azure. Tener en cuenta que encima Azure Files es una solución que permite hacer backup per se. Entonces, en un momento dado tú puedes decir, mira, pues porque voy a hacer backup de lo que serían las máquinas virtuales, que también tienen cosas que yo realmente no necesito tener backup, de lo que necesito tener backup es un perfil de usuario. Entonces, tú te puedes hacer backup directamente del Azure Files con la solución de Azure Backup y guardar los perfiles de los usuarios sin no tener que guardar las máquinas. Yo creo que interesa. Perfecto. Disculpa que te vaya Sí, dale. Eduardo. Otro para nos pregunta, dice, perdona que insista, pero el tema de licenciamiento no me queda claro. ¿Es necesario o no que un cliente de Windows Virtual Desktop tenga una licencia asignada? A ver, imaginaos que yo tengo una compañía, ¿no? Y tengo comprado, y tengo 5 usuarios, ¿vale? Y tienen esos usuarios comprados la solución de Microsoft Office 365 Business, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo con eso, ¿qué tengo? Tengo la posibilidad de utilizar el servicio de Windows Virtual Desktop gratuitamente. Yo lo que hago es, imaginemos, yo ya tengo conectado mi Active Directory, o sea, mi dominio, que es un dominio muy sencillo, contra una suscripción de Azure en la que yo tengo registrado mi dominio contosomiempresa.com, ¿vale? Y esos usuarios están registrados contra mi Azure Active Directory, ¿vale? Yo me voy a Azure, me logueo con mi correo electrónico, con mi VPN de email de mi compañía, ¿vale? Y yo veo en mi suscripción de Azure, mi suscripción de Azure, yo tengo mi solución como partner, ¿no? Que me ha ofrecido mi partner y tengo mi CSP y yo tengo ahí mi Active Directory como 5 usuarios. Bueno, yo me voy a la solución de Windows Virtual Desktop y digo desplegar la solución de Windows Virtual Desktop, ¿vale? Voy rellenando los campos, que es este tipo de máquinas, que es este tamaño de máquinas. ¿Qué es lo que yo pago? ¿Vale? La máquina virtualizada. Coste, máquina virtualizada. Yo puedo ir a la calculadora de Azure y poner
2 máquinas Windows de este tamaño, ¿cuál es el coste? El usuario. Si esos usuarios no tuvieran una licencia asignada, imagínate que yo tengo compradas 3 licencias de... Perdonad que a lo mejor me vuelvo un poco hacia cliente y no hago la parte de partner, ¿no? Pero yo tengo compradas 3 licencias de business, pero luego tengo 2 usuarios en mi Active Directory, pero no tienen licencia asignada de Office 365, pues esos usuarios se loguen, les va a dar un error, ¿vale? Pero los usuarios que tienen la licencia de Office 365 sí que pueden utilizar, ¿vale?, la solución de Windows Virtual Desktop y loguearse contra la máquina. Tú pagas lo que es el uso de la máquina virtual con el coste que os estábamos presentando en la calculadora, ¿vale? Tú dirás, oye, pues una máquina virtual de 8 gigas y de 32 gigas de RAM de Windows en tantas horas me cuesta 182 euros al mes. Aquí no estoy poniendo todas las horas de un mes, ¿vale? Pero si yo pongo un mes, pues una máquina de este tamaño me cuesta 600 euros al mes, arrancada 24 horas al día, ¿vale? Entonces, ¿esos usuarios se podrían conectar contra esa máquina y utilizarla? Sí. ¿Qué coste tendría? El coste de la máquina. ¿Hay algún coste adicional por usar el software de escritorio remoto, el broker de escritorio remoto, el balanceo de escritorio remoto? No. Está incluido con la licencia de Office 365, de Microsoft Office 365 Business. ¿Vale? Está incluida ahí en su suelo. No sé si esto lo aclara, Rafa. Yo creo que sí, Eduardo. Disculpad, pero ahora ya sí que nos hemos pasado del tiempo estimado y tenemos que empezar a cerrar la sesión. Hemos contestado, creo que más de 28 preguntas, entre las que yo he ido contestando por el chat y las que Eduardo, muy amable, ha ido contestando y abordando en voz. Cualquier pregunta que no hayamos podido contestar, creo que nos quedan unas 4 o 5, por favor, nos las pasáis por correo electrónico a software@tecdata.com.es, software@tecdata.es, y estaremos encantados de resolverla. Recordad que todas las grabaciones las subimos, además de Cloud Champion, las subimos en holatecdata.com, donde en el apartado Cloud podéis ver más de las 170 webinars que ya llevamos realizados en área Cloud. Y antes de dar la sesión, pues creo que lo más importante para mí es agradecer a Eduardo tu tiempo, tu dedicación y poder compartir estos conocimientos con nuestros partners. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Cloud Champion por ayudarnos a organizar este evento. Y sin más, mensaje para los padres, ¿no? Estamos aquí para apoyaros, para ayudaros en este transcurso hacia Cloud, hacia Azure, para potenciar los conocimientos que ya sabéis y, por supuesto, para compartir todo lo que Tecdata tiene a nivel de preventa y a nivel comercial. Cualquier tema que tengáis, por favor, poneros en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos y ahora sí podemos dar por cerrado este evento. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Rafael y Eduardo, por la presentación. Como decía Rafael, si tenéis alguna duda adicional después de este webinar o viendo la grabación a posteriori, siempre podéis contactarles, tanto a ellos como al equipo de Cloud Champion, que estaremos encantados de atenderos. Así que muchísimas gracias por todo vuestro tiempo durante hoy. No robamos más y muchísimas gracias a los dos por las explicaciones tan claras que nos habéis dado. Buenos días a todos. Perfecto, gracias. Chao. Chao.